Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Liga Poronga y este es el 59º episodio de nuestra saga sobre la historia de la máxima competición de clubes europeos, la Liga de Campeones. Llegamos a la 58ª edición del certamen, la correspondiente a la temporada 2012-2013, en la que el Chelsea buscaba conseguir el bicampeonato. Descubrámoslo por aquí. Suscríbete a Liga Poronga y recibirás mucho contenido informativo y ameno del fútbol y todo tipo de temas. Espero que el contenido sea de tu agrado. Nuevamente, 76 equipos se anotaron para participar de la edición del máximo torneo continental. El título del Chelsea causó que Inglaterra no pudiese anotar al Tottenham como cuarto clasificado de la Premier League, a diferencia de lo ocurrido en 2005, ya que había una norma que lo calificaba de manera automática. Con ello, Inglaterra se convirtió en el primer país que metía a todos sus clasificados de manera directa a la fase de grupos sin necesidad de que alguno jugase rondas previas. Los Spurs fueron anotados a la Europa League y causó que los representantes de Portugal y Rusia entraran directamente a los playoffs en vez de la tercera ronda previa por la plaza que dejó vacante. Además, los portugueses le quitaron la posibilidad de inscribir al tercero de su liga a los rusos. Y no fue el único cambio de los 15 primeros. Alemania recuperó el derecho de inscribir al cuarto de su liga en detrimento de Italia, algo que ya lo pudo haber hecho en la temporada anterior de no ser por el título del Inter. Por otro lado, Dinamarca obtuvo por primera vez un boleto directo a los grupos, quitándole el derecho a Rumania. Además, Escocia recuperaba su segunda plaza en detrimento de Suiza, pero el 14 de junio del 2012, Rangers entró en liquidación y su lugar fue cubierto por el debutante Motherwell. La primera ronda previa se estudió el 25 de junio del 2012 en la sede de la UEFA Unión, y sus duelos se programaron para el 3, 4, 10 y 11 de julio. Linfield y B36 de Tórshavn igualaron sin goles en sus cotejos en las islas Feroe y Belfast. Ello motivó que se definiera por penales. El fallo del polaco Lukas Sielewicz dio el pase a los norirlandeses. Valletta aseguró su clasificación a la siguiente ronda al golear 8-0 en Takali ante el debutante Lusitanos con pocket de Michael Mapsut. En Andorra, los malteses vencieron por la mínima diferencia. Finalmente, el F91 Dudelange protagonizó las goleadas de esta ronda, ya que le marcó 11 goles al Trepene, 7 en Luxemburgo con Aurelien Joachim marcando dobletes en ambos cotejos. La segunda ronda previa se sorteó después de darse lo propio con la primera, y sus duelos se programaron para el 17, 18, 24 y 25 de julio. El Slovan Liberec superó por la mínima diferencia al Shakhtar Karagandy en su duelo de ida. La vuelta se resolvió de idéntica manera en Kazajistán y se jugó prórroga. Jan Blastek marcó sobre la hora y pasaron los checos. El campeón noruego Molde enfrentó al Ventspils y lo venció 3-0 con doblete del marfileño Danby Engen. La vuelta en Letonia acabó con igualdad a 1, que permitió el pase del equipo de Noruega. El F91 Dudelange marcó la sorpresa al vencer por la mínima al Red Bull Salzburgo con tanto de Joachim. La vuelta en Austria lo perdió 4-3, pero los tantos hechos allí dieron el pase a los luxemburgueses. En tanto, el Celina se enfrentó al debutante Ironiki Diashmona y lo derrotó por la mínima diferencia. Pero la vuelta en la disputa en Haifa y el cuadro israelí sorprendió a los eslovacos venciendo 2-0 para clasificarse. El retorno del Sheriff Tiraspol se dio con una doble victoria frente al debutante Ulises Yerevan. Sergei Georgiev marcó en Armenia y el esloveno Miles Samansic hizo la propia en casa para el pase de los moldavos. El Nefchi de Bakú goleó 3-0 al Stafoni en su duelo de ida para prácticamente sentenciar su pase de ronda. Ello lo consiguió tras igualar a 2 en su visita a Georgia para anotarse en la tercera fase. Shamrock Rovers recibió el Gran Spanevesis y ambos equipos igualaron a 0. La vuelta en Lituania tuvo victoria del cuadro local con goles del Sergio Marco Andelkovic y Silvinas Kimantas para clasificarse. Basilea inició su camino sin complicaciones superando al Flora Tallinn, al que venció en Estonia con doblete de Alexander Frey, y en casa con dos tantos del camerunés Jack Sowa, con los que se clasificó. Por su parte, el Skenderbrough venció por la mínima al Debrecen en la ida. La vuelta en Irecasa tuvo a los húngaros dominantes y vencieron 3-0 con doblete del francés Adamo Koulibaly para clasificar. El Partizan de Belgrado liquidó su serie ante el Valletta al golear de 4-1 en el duelo de ida en Malta. La vuelta en su estadio lo tuvo con un triunfo cómodo de 3-1 para clasificarse de ronda. En la serie de ex equipos yugoslavos, Maribor superó en sus dos encuentros al Kesnikar, al que goleó 4-1 en casa y 2-1 en Bosnia, con el brasileño Marcos Tavares marcando en ambos cotejos. El HJK de Helsinki liquidó su clasificación en la siguiente ronda venciendo 7-0 al KR islandés con triplete de Juho Makela y doblete de Joel Ponjapanlo. La vuelta en Reykjavik tuvo triunfo finés por 2-1. Por otro lado, The New Saints y Helsingborg igualaron sin goles en Oswestry. La vuelta en Suiza tuvo los goles del tío Walid Atta, el noruego Thomas Rörum y el brasileño Álvaro Santos para el cuadro nórdico que se clasificó. Bate Borisov subió en su enfrentamiento al Vardar Skopje
y lo venció 3-2 con los tantos decisivos en los descuentos. En Macedonia guardó la igualdad a 0 para meterse en la siguiente ronda. El AEL Limassol superó 3-0 en su duelo de ida a Linfield con tantos de sus jugadores africanos. La vuelta en Irlanda del Norte no tuvo goles y con ello el campeón chipriota se clasificaba. El debutante Ludo Goretz recibió el Dinamo de Zagreb y le sacó un importante empate a 1. En Maximir, el campeón croata venció 3-2 con doblete ante Rukavina y se clasificó a la siguiente ronda. Finalmente el Slash Wrocław volvió al torneo venciendo 2-0 al Budugnos en Podgorica. No obstante, perdió en su estadio, pero solo por la mínima diferencia, lo que bastó a los polacos para clasificarse. La tercera ronda previa se sorteó el 20 de julio del 2012 y sus duelos se programaron para el 31 de julio y 1, 7 y 8 de agosto. En la ruta de campeones, Bate Borisov y Debrecen igualaron a 1 en el duelo de ida en su serie en Bielorrusia. La vuelta en Hungría tuvo de vencedores a los bielorrusos con tantos de Simitri Malasevski y Alexander Palatsko para su pase de ronda. Maribor acabó con el cuento de hadas del F91 Dudelange y lo venció 4-1 con doblete del croata de Jan Meska. La vuelta en Luxemburgo tuvo a los eslovenos venciendo por la mínima diferencia para ser los clasificados. En tanto, el Ironi Kiryat siguió haciendo historia y goleó 4-0 en FC de Bakú en Israel, con doblete del estadounidense Brian Katsisic. La vuelta en Azerbaiyán quedó igualada a 2 y pasaron los israelíes. Helsingborg no tuvo problemas para superar su serie entre Slash Wrocław y le marcó 6 goles en ambos cotejos para meterse a los playoffs, buscando repetir su hazaña del año 2000. Sorum hizo un triplete en la vuelta. Anderlecht protagonizó la goleada de esta ronda y se metió a los playoffs tras meterle 11 goles a Licranas. El congoleño Dimersi en Bocani marcó un doblete en casa y Tom de Sutter marcó en ambos cotejos. Por su parte, el Cluj se estrenaba en ese torneo venciendo por la mínima diferencia sus dos cotejos del Slovan Liberec. El portugués Cadu marcó en Rumania y en la República Checa triunfaron 2-1 para clasificarse. Celtic se estrenó sin problemas venciendo sus dos partidos a la Checotaka de Helsinki. Lo hizo 2-1 en Celtic Park y 2-0 en Finlandia con goles del galés Joy Ledley y el griego Georgios Samaras para su pase de ronda. Por otro lado, Basilea visitó al Molde y sacó una valiosa victoria de Noruega con tanto de Sowa. En St. Jacob Park, el empate a 1 con tanto decisivo de David Degen permitió el pase del equipo suizo a los playoffs. El Dinamo de Zagreb venció por la mínima al Sheriff Tiraspol en la ida y en su estadio goleó 4-0 para asegurarse su pase a los playoffs. El montenegrino Fatos Besiray marcó en ambos cotejos de la serie. Finalmente, la Limassol protagonizó la sorpresa de la ronda al vencer en sus dos cotejos por la mínima al Partizan para clasificarse. El brasileño Gili Bogu marcó en Chipre y el brasileño Tosa Junior lo hizo en Belgrado. En la ruta de los no campeones, el Dinamo de Kiev superó con algunos apuros al Feyenoord en la repetición del cuadro popular. Lo venció en ambos duelos por mínima diferencia con datos del nigeriano Brown y Deye para el pase de los ucranianos. Por su parte, el Fenerbahce sacó un empate agónico en su estadio ante el Vaslui en su encuentro de ida. La vuelta en Rumania lo tuvo goleando 4-1 que les dio su pase de ronda con doblete del neerlandés Dirk Kuyt. Copenhague y Brujas igualaron sin goles en la ida en Dinamarca. La vuelta en el Jan Breidel tenía ventaja belga hasta que el tico Christian Bolaños y el brasileño César Santín dieron el triunfo a los daneses. Finalmente el Panathinaikos no tuvo problemas para despacharse fácilmente al debutante Motherwell para meterse en la siguiente fase. Lázaro Christodoulos y Yaralampos Mabrias marcaron en los dos cotejos. Los playoffs se sortearon el 10 de agosto del 2012 y sus duelos se programaron para el 21, 22, 28 y 29 de agosto. En la ruta de campeones, Bate Borisov se impuso al Ironi Kiryat con doblete de Vitaly Rodionov en el estadio del Dinamo de Minsk. La vuelta en Ramat Gan tuvo Alexander Pavlov marcando el empate sobre la hora que le dio el pase a los bielorrusos a la fase de grupos. El AEL Limassol sorprendió al Anderlecht y lo venció 2-1 en Nicosia, a donde mudó su localía. La vuelta en Bruselas tuvo los goles de Mbokani y el ucraniano Alexander Yakovenko, que dieron el retorno a la fase de grupos para el equipo belga. En tanto, en duelo de clubes de la ex Yugoslavia, el Dinamo de Zagreb superó por diferencia mínima al Maribor para acceder a los grupos por segunda temporada consecutiva. Dudjekov y Milan Badeli marcaron en Maximir y el portugués Tonel lo hizo lo propio en Eslovenia. Cluj dio la sorpresa mayor de esta ronda al vencer sus dos encuentros al Basilea. Un doblete del senegalés Mundusugu dio la victoria en St. Jacob Park, y el griego Pantelis Kapenatos hizo lo propio en Rumania para el pase de los humanos. Finalmente Celtic se impuso sin muchos sobresaltos al Helsingborg para entrar a los grupos. Lo hizo con datos de Chris Commons y Samaras en Suecia y del inglés Gary Hooper y el keniata Victor Wanyama en Celtic Park para su clasificación. Tres históricos y dos habituales recientes fueron el resultado de esta fase. En la ruta de los no campeones, el debutante Málaga recibió al Panathinaikos y lo venció con gol del argentino Martín de Michelis y el portugués Eliseu.
La vuelta en el Olímpico de Atenas lo tuvo aguantando el cero y clasificando por primera vez a la fase de grupos. Sporting Braga y Udinese tuvieron una serie muy igualada que se resolvió en los penales, luego que en Friuli y Portugal igualaran a uno. En la definición de los 12 pasos solo fue el brasileño Michael Suel para los italianos y Mikael le dio el pase a los lusos. Por su parte, el Spartak de Moscú recibió el Fenerbahce en Luzhniki y lo venció 2-1 con gol definitivo de Dimitri Kombarov. La vuelta en el Sucru Saracoglu tuvo un empate a 1, con el cuadro ruso logrando su clasificación a la fase siguiente. El Borussia Mönchengladbach retornó al torneo enfrentando al Dinamo de Kiev reviviendo la semifinal de 1977. Los ucranianos vencieron 3-1 en Alemania y en Ucrania perdieron, pero el nigeriano Brown Ideye dio el pase a su equipo a la fase grupal. Finalmente Copenhague recibió a Lille y lo derrotó dándole Santini en su estadio. La vuelta en el nuevo Pierre Maroy tuvo a Lucas Digne forzando la definición en el tiempo extra. Allí el brasileño Tulio de Melo dio el tanto que le dio la clasificación a los franceses. El saldo de esta fase fue favorable para la zona media europea. La fase de grupos fue sorteada el 30 de agosto del 2002 en el Foro Grimaldi de Mónaco y sus duelos se programaron para el 18 y 19 de septiembre, 2, 3, 23 y 24 de octubre, 6, 7, 20 y 21 de noviembre y 4 y 5 de diciembre. Por última vez, el evento compartiría la sede con la Supercopa de Europa. El grupo A inició en Croacia con el Dinamo de Zagreb recibiendo al Porto. Los dragones sacaron ventaja con tanto del argentino Lucho González en la primera parte. En los descuentos, el belga Steven Defour aseguró la victoria para los dragones. En tanto, el Paris Saint-Germain aplastó al Dinamo de Kiev en su regreso al torneo y demostró que era uno de los favoritos. El sueco Zlatan Ibrahimovic, los brasileños Thiago Silva y Alex y el argentino Javier Pastore le dieron una goleada al cuadro parisino. El equipo ucraniano recibió por la segunda jornada al Dinamo de Zagreb y en el primer tiempo resolvió el encuentro a su favor. Oleg Huzyev abrió el marcador y un autogol de Josip Pivaric dieron la victoria final para el Dinamo de Kiev como local. Porto recibió en el duelo de punteros al Paris Saint-Germain y dominó el encuentro en su casa, teniendo muchas ocasiones volviendo de figura al arquero italiano Salvatore Sirigu. El único que venció su arco fue el colombiano James Rodríguez. Los dragones recibieron al Dinamo de Kiev y se adelantaron vía Silvestre Varela. El colombiano Jackson Martínez dio la ventaja al Porto. En la segunda mitad, Ideye igualó para los ucranianos y luego Martínez otra vez aseguró la victoria para el local. En Ucrania, los rusos tuvieron el dominio del duelo ante un Dinamo que intentó al principio pero se desinfló. El empate dio el pase a Porto a octavos de final. Por su parte, el Dinamo de Zagreb recibió al Paris Saint-Germain que tomó en serio su visita a Croacia. En el último cuarto de hora de la primera parte, el cuadro francés siguió la victoria final con los goles hechos por Ibrahimovic y Jeremy Menez. En el Parque de los Príncipes, el jugador sueco se volvió la figura y dio 4 pases de gol que certificaron la victoria para el PSG, que anotó mediante Alex, Blaise Matuidi, Menez y Guillaume Joró, pese a que no dieron una buena imagen en el juego. El campeón croata viajó a Portugal para enfrentarse al Porto en la penúltima fecha. González abrió el marcador y Joao Moutinho hizo el segundo. Este jugador dio un taco a Varela, que marcó el tercero y siguió la victoria local ante un Dinamo que jugó bien. En Kiev, el Dinamo recibió al PSG, que tuvo un juego poco convincente. Pese a ello, los pases de Ibrahimovic al argentino Ezequiel Lavezzi fueron cambiados por gol y el equipo del italiano Carlo Ancelotti se llevó el triunfo y su clasificación. La última fecha tuvo el duelo de los Dinamos en Zagreb, el cual se retrasó unos minutos por nieve. Andriy Yarmolenko abrió el marcador para los de Kiev y en los descuentos un penal de Ivan Krstanovic permitió a los croatas al menos irse con un punto. En París estaba la lucha por el primer puesto entre PSG y Porto. Silva abrió la cuenta para los de Ancelotti y Martínez lo igualó 3 minutos después. En la segunda mitad, Lavezzi dio el primer lugar a los parisinos en un duelo que resultó muy parejo. El campeón francés Montpellier recibió al Arsenal en el inicio del grupo B y un penal del marroquí Younes Belhanda le dio ventaja. Luego, en apenas 2 minutos, el alemán Lucas Podolski y el marfileño Gervinho dieron el triunfo a los Gunners. En el Pireo, Olympiacos recibió al Schalke 04 que se adelantó vía Benedict Høvedes. Lo igualó el argelino Jamel Abdoun en la segunda mitad, pero la misma no duró mucho ya que el neerlandés Klaas-Jan Huntelaar dio la victoria al cuadro alemán. Los germanos recibieron al Montpellier por la segunda fecha. El marroquí Karim Ait Fana abrió la cuenta para los galos. Julian Draxler igualó y provocó el penal que anotó Huntelaar. El senegalés Souleymane Camara puso el empate definitivo. En Emirates, Arsenal recibió al Olympiacos y se adelantó vía Gervinho. Lo igualó Kostas Mitroglou y los griegos se apropiaron de la posesión del balón, pero los goles fueron para los Gunners. Podolski y el galés Aaron Ramsey sellaron la victoria. Los Gunners recibieron por la tercera fecha al Schalke 04 y dominaron el juego sin que genere peligro. Tras una tensa calma inicial, el último cuarto de hora vio a los neerlandeses Huntelaar e Ibrahim Afellay marcar para el triunfo alemán.
En Gelsenkirchen, Theo Walcott abrió la cuenta para el Arsenal que le amplió el francés Olivier Giroud. Schalke descontó vía Handelar para dar paso a una nueva ofensiva y en la segunda mitad el peruano Jefferson Farfán le dio el empate final para el Schalke. En tanto, el debutante Montpellier recibió al Olympiacos y se adelantó vía Gaëtan Charbonnier iniciada la segunda mitad. Vasilis Sorosidis marcó el empate en minuto 73 y en los descuentos Mitroglou le dio una dramática victoria para los enéricos. La revancha en el Karaiskakis tuvo al portugués Paulo Machado dándole ventaja al Olympiacos. En la segunda parte, un penal de Belanda igualó para los campeones franceses, pero el italiano Leandro Greco y Mitroglou dieron la victoria final para los griegos. Montpellier viajó a Londres para enfrentar al Arsenal en la quinta jornada. Los Gunners tuvieron problemas para imponer su juego, pero en la segunda mitad Jack Wilshere y Podolski con asistencias de Giroud le dieron el pase a los de Wenger a octavos de final. En Gelsenkirchen, Schalke enfrentó a los Olympiacos y demostró dominante teniendo varias opciones, pero muchas de ellas fallidas por atajadas del neerlandés Roy Carroll y sucedores. El único que pudo anotar aquí fue el austríaco Christian Fuchs que le dio el pase al Schalke. El cuadro alemán viajó a Montpellier para su duelo de la última fecha, en un estilo de la Mozón en mal estado. Jóvenes abrió el marcador que igualó el argentino Emanuel Herrera, y el Schalke se terminó llevando el primer lugar del grupo, aprovechando el tropiezo del Arsenal en Grecia. El checo Tomas Rosicky abrió el marcador para los Gunners ante unos Olympiacos que no se jugaba nada. En la segunda parte, Giannis Maniatis y Mitroglou le dieron la victoria al cuadro local. El debutante Málaga y el Zenit iniciaron las acciones del grupo C en la Rosaleda, e Isco abrió el marcador para el equipo malacitano. Su dominio se consolidó con el tanto del argentino Javier Saviola. En la segunda parte, Isco siguió la goleada. Milan recibió el Anderlecht que tuvo el control en la primera parte, y pese a que el rosonero se esforzó, pero ello fue insuficiente y aquí no hubo goles. El rosonero viajó a San Petersburgo para enfrentarse al Zenit en la segunda jornada. Se adelantó con goles del neerlandés Ulvi Emanuelson y Stefan El Shaarawy. El brasileño Hulk y Roman Shirokov le igualaron, pero un autogol de Hubocan le dio el triunfo al Milan. Anderlecht por su parte recibió el Málaga y cual tuvo la posesión del balón. Su premio llegó al final de la primera parte cuando Liceu abrió el marcador. En el segundo tiempo, un penal de Joaquín y nuevamente Liceu sellaron la victoria para los andaluces. Los belgas fueron a San Petersburgo para su duelo de la tercera fecha del Zenit que se dio bajo una intensa lluvia. Un jalón al serbio Milan Jovanovic no fue cobrado como penal. Alexander Kasakov por esta misma vía le dio la victoria para el Zenit. En Bruselas, Anderlecht abrió el marcador con goles Bocani y que le permitió someter al Zenit a su dominio. En la segunda parte, si bien los rusos tuvieron la mayor posesión del balón, los malvas se llevaron la victoria final en casa. Por su parte, Málaga recibió al Milan que hizo un control federal de sus figuras locales. Antes del descanso, los malacitanos pudieron abrir la cuenta con Joaquín que falló, un penal. En la segunda parte, él encontró un consuelo y marcó el gol de la victoria. La vuelta en San Siro tuvo al equipo del chileno Manuel Pellegrini con el dominio por momentos y luego se vio un juego bastante duro. El Liceo abrió el marcador y tras el descanso el brasileño Alexander Pato igualó. Málaga lograba así su clasificación a octavos de final en su debut. Los malagueños viajaron a San Petersburgo para su duelo de la quinta fecha del Zenit, y su inicio fue mejorable con 2 goles en los primeros 10 minutos. En la segunda mitad, el luso Dani y Víctor Faisulín pusieron el empate final en Rusia. En Bruselas, Anderlecht enfrentó al Milan y tuvo el control de la pelota. No obstante, el subcampeón italiano materializó sus 2 opciones en goles hechos por el Shaarawy, el francés Philippe Mexes de pirueta y Pato que dieron el pase de ronda al rosonero. Los belgas cerraron su participación en la Rosaleda ante un Málaga que pensó más en el premio económico que daba el resultado. El brasileño Duda aventajó con doblete el cuadro de Pellegrini, pero Jovanovic y Mbokani dejaron el partido en tablas. Milan, en tanto, se enfrentó al Zenit, ya eliminado del certamen, pero que buscaba despedirse con victoria. Dani permitió el cometido del campeón ruso que logró la victoria en San Siro, terminaba como tercero y además accedía a la Europa League. El grupo D, el de la muerte, inició con el Borussia Dortmund recibiendo al Ajax. Los neerlandeses controlaron el balón y en la segunda parte los bicampeones alemanes dominaban. A 3 minutos del final, el polaco Robert Lewandowski dio el triunfo para el cuadro local. En España, Real Madrid recibió al Manchester City, el que dominó. Los últimos 5 minutos del partido fueron vibrantes. El serbio Alexander Kolarov dio la ventaja de 2-1 para el City, pero el galo Karim Benzema y el luso Cristiano Ronaldo dieron el triunfo para el cuadro local. Los campeones de la Premier League y la Bundesliga se enfrentaron en Etihad por la segunda fecha. El Dortmund fue resistente a los ataques del City y Marco Reus abrió la cuenta. Sobre el final,
El italiano Mario Balotelli de penal puso el empate definitivo. Por tercera temporada seguida, Ajax recibió el Real Madrid. Ronaldo y Benzema adelantaron al cuadro de José Mourinho. El finés Niklas Moisander descontó y daba esperanzas al local. Luego un doblete de Ronaldo siguió el triunfo para el equipo blanco. El campeón de la Eredivisie recibió al Manchester City en la tercera fecha y tuvo un claro dominio, pese a que el francés Amine Nasri abrió el marcador. Sin de Jong, Moisander y el danés Christian Eriksen dieron el triunfo al Ajax. La vuelta en Manchester tuvo a De Jong marcando un doblete para el Ajax en apenas 7 minutos. 5 minutos después del segundo, el marfileño Yaya Touré descontaba. El City puso cerco y el empate lo marcó el argentino Sergio Agüero, al que luego se le anuló un gol que era válido. En tanto, el Borussia Dortmund recibió al Real Madrid y tuvo un inicio con ligero dominio. Lewandowski quería el marcador cuando el Madrid lo tenía controlado. Ronaldo igualó y Marcel Schmelzer dio el triunfo para el campeón alemán. La vuelta en el Bernabéu tuvo al equipo de Jürgen Klopp con las ideas claras. Royce abrió el marcador que igualó el luso Pepe. Un autogol de Álvaro Arbeloa dio ventaja al Borussia y el Madrid reaccionó y logró el empate vía el alemán Mesut Özil. El bicampeón alemán viajó a Ámsterdam para su duelo de la quinta fecha del Ajax. Mario Götze anotó el segundo gol y participó en los otros tres hechos por Royce y Lewandowski por duplicado. Así el Dortmund fue efectivo y pasó a octavos de final. Por su parte, Manchester City recibió al Real Madrid, que salió fluido y se adelantó con gol de Benzema en el 60º partido de Mourinho. El cuadro local reaccionó y Agüero lo igualó tras un polémico penal, pero quedaba eliminado. Real Madrid calificaba a octavos. Los Citizens viajaban a Alemania por la necesidad de ganar para terminar terceros ante el Borussia Dortmund, el cual alineó mayoría de suplentes. Pese a ello, Julian Schieber dio la victoria al cuadro alemán y el Manchester City terminaba de colero. Esto le daba el pase al Ajax a la Europa League, pese a que fue goleado por el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, el cual tuvo a Ronaldo abriendo marcador y a José Callejón marcando un doblete. Pese a ello, el Madrid terminaba como segundo. El grupo E inició en el Donbass Arena con el duelo entre el campeón ucraniano Shakhtar Donetsk y su par danés Nordsjælland. Un doblete del armenio Henrik Mkhitaryan terminó dándole la victoria al equipo del rumano Mircea Lucescu como local. El campeón Chelsea recibió a la Juventus y tuvo al brasileño Oscar como su figura, el cual marcó un doblete para la ventaja de los Blues. El chileno Arturo Vidal empezó la reacción bianconera y a 10 minutos del final, Fabio Quagliarella dio el empate definitivo. El campeón italiano recibió el Shakhtar Donetsk que lo superó en varios momentos del cotejo. El brasileño Alex Teixeira abrió el marcador y luego Leonardo Bonucci puso el empate final en el primer duelo europeo de la Juventus en su nuevo estadio. El campeón Chelsea viajó a Copenhague para enfrentarse al debutante Nordsjælland. El español Juan Mata abrió el marcador y luego el campeón danés intentó empatar, pero los brasileños David Luiz y Ramírez y otra vez Mata pusieron la goleada final. Nordsjælland recibió a la Juventus por la tercera fecha y se adelantó con Mikkel Beckman que ejecutó brillantemente una falta. A 9 minutos del final, el montenegrino Mirko Pucinic marcó el empate y salvó los papeles para el bianconero. La revancha en Turín tuvo a los de Antonio Conte con el acelerador en sus manos y que le permitió anotar 4 veces vía Claudio Marchisio, Vidal, Sebastián Giovinco y Quagliarella, los cuales permitieron a la Vecchia Señora continuar con opciones para pasar. En tanto, Shakhtar Donetsk recibió al Chelsea y dio un recital de buen juego, con el brasileño William siendo la figura. Sus coterráneos Teixeira y Fernandinho dieron la victoria a los ucranianos pese a que Oscar descontó para el campeón de Europa. La vuelta en Londres tuvo un inicio trepidante con opciones para ambos equipos. El español Fernando Torres adelantó y William igualó. Oscar adelantó al Chelsea y William nuevamente lo empató. En los descuentos el ingeniero Victor Moses dio una necesaria victoria para el campeón. El equipo ucraniano viajó a Copenhague para enfrentar al Nordsjælland en la penúltima fecha y logró una goleada que tuvo de figuras a sus brasileños. Un triplete de Luis Adriano y un doblete de William dieron al Shakhtar su pase a los octavos de final. Turín vio a la Juventus y el Chelsea enfrentarse. El equipo de Roberto Di Matteo jugó por el empate, pero el cuadro de Conte jugó mejor y tuvo actitud para este encuentro. Los tantos de Quagliarella, Vidal y Giovinco colocaron a la Juve como segundo de grupo. En la última fecha, el bianconero viajó a Ucrania para enfrentarse al Shakhtar. Un autor de Alexander Kuchat le dio la victoria a la Juventus que lograba su clasificación a octavos de final, pese a las opciones de los ucranianos que no acertaron. Esto significaba que la goleada del estadio ante Nordsjælland por 6-1 terminara siendo inútil y se convirtió en el primer campeón defensor en no clasificarse a octavos de final desde la expansión del certamen a 32 equipos. El niño Torres hizo un doblete. El grupo F inició en el norte de Francia con Lille recibiendo al Bate Borisov. En el primer tiempo Palazzo, Dodionov y Edar Olegnovich dieron ventaja a los bielorrusos. Pese al descuento del camerunés Aurelien Chedjou, triunfó el Bate.
En el Allianz Arena, el subcampeón Bayern Múnich recibió el Valencia reviviendo la final del 2001. Bastian Schweinsteiger había marcado. Toni Kroos aumentó diferencia para los dominantes germanos, pese a que el guaraní Nelson Aedo descontó. El cuadro del argentino Mauricio Pellegrino recibió al Lille y dominó en la primera parte. Pese a que los franceses se crecieron, el brasileño Jonas hizo un doblete para un Valencia que, si bien no brilló, se llevó una importante victoria como local en Mestalla. Mientras tanto, Pate Borisov recibió al Bayern Múnich en Minsk. Pese al dominio de los de Jupp Heynckes, Polou adelantó al bate. Luego Rodionov y Renan Bressan en los descuentos, tras descontar Ribery, sellaron una histórica victoria para los bielorrusos. Bate buscaba su tercer triunfo seguido frente al Valencia. El duelo tuvo un inicio parejo con el cuadro de Pellegrino tomando la iniciativa y la posesión del balón. La figura fue Roberto Soldado, quien marcó un triplete para el triunfo de los valencianos. La revancha en Mestalla empezó sin muchas opciones hasta que Jonas abrió el marcador y Soldado ampliándola tras un penal. En la segunda parte, un doblete del argentino Sofian Feguli sentenció el triunfo para el cuadro Che. Por su parte, Lille recibió al Bayern Múnich en su estadio. El subcampeón europeo no se mostró arrollador y necesitó apenas de un penal ejecutado por Thomas Müller para tener el triunfo en una discreta actuación, aunque teniendo el dominio de la pelota. La revancha en el Allianz Arena tuvo el equipo de Heynckes dando una exhibición de su poder ofensivo, y que en el primer tiempo marcó 5 de los 6 goles con los que goleó el Lille, de los cuales 3 de ellos fueron hechos por el peruano Claudio Pizarro. Los galos viajaron a Minsk para su duelo de la quinta fecha del Bate Borisov en un encuentro disputado bajo la niebla. Pese a ello, Tbilisi B y el belga Gianni Bruno aprovecharon las carencias defensivas bielorrusas y el Lille se llevaba la victoria de Bielorrusia. En Mestalla, Valencia recibió el Bayern Múnich y salió fuerte, pero el subcampeón europeo tuvo llegadas más constantes a su arco. Pese a que era con 10 jugadores, Feguli abrió el marcador, y el empate lo hizo Müller. El cuadro Che así se clasificaba a los octavos de final. Los dirigidos por Boro, quien sustituyó al destituido Pellegrino, viajaron a Lille para cerrar su estadía en la fase de grupos. El duelo fue trascendente y carente de ritmo, en especial de los galos. Un penal de Jonas permitió al Valencia llevarse la victoria. El Bayern Múnich por su parte recibió el Bate Borisov con deseos de venganza, aunque alineando a mayoría de suplentes. Mario Gómez abrió el marcador y luego Müller, el suizo Xherdan Shaqiri y el austriaco David Alaba siguieron la goleada local que los dejó como líderes de grupo. Barcelona inició la acción del grupo G recibiendo el Spartak de Moscú. Centello dio ventaja a los culés, pero un autogol del brasileño Dani Alves y Rómulo voltearon el marcador para los rusos. Un doblete del argentino Lionel Messi le daba la victoria al Barça. En Glasgow, Celtic y Benfica se enfrentaron, y solo tuvieron ocasiones manifiestas a balón parado. Los desaciertos de ambos dieron como resultado el empate a 0. Los escoceses viajaron a Moscú para enfrentarse al Spartak por la segunda fecha. Un doblete del nigeriano Emmanuel Emenike daba ventaja a los rusos, pero un autogol de Dimitris Kombarov y Samara sobre la hora dieron la victoria para el Celtic. Benfica recibió al Barcelona en el Liceo de Luz, que el cuadro de Tito Vilanova se mostró superior en el juego a partir de la anotación del chileno Alexis Sánchez. Luego de ello, los culés tuvieron la posesión del balón y Cesc Fábregas siguió el triunfo de los culés. Las águilas fueron a Moscú para enfrentarse al Spartak por la tercera fecha. Allí el equipo del español Unai Emery se adelantó con gol del brasileño Rafael Carioca. Su compatriota Lima igualó y un autogol de Jardel le dio la victoria final para los rusos. En el Estadio de Luz, Benfica buscó darle solución rápida al encuentro que tuvo una actuación gris del Spartak de Moscú. Un doblete del paraguayo Oscar Cardoso en la segunda parte le permitió a las águilas llevarse la victoria en condición de local. Por su parte, el Barcelona recibió al Celtic, que tuvo una táctica ultra defensiva. Ello no evitó el dominio del cuadro catalán y pese a ello Samara abrió el marcador. Andrés Iniesta igualó y sobre la hora Jordi Alba le dio la victoria al cuadro culé. La vuelta entre ambos en Celtic Park fue un calco de lo ocurrido en el Camp Nou, con la novedad de que los dirigidos por el neerlandés Neil Lennon anotaron vía Wanyama y Tony Watt. Messi descontó tarde y el Celtic se llevó una valiosa victoria como local. La penúltima fecha estuvo el cuadro de Vilanova viajando a Moscú para enfrentarse al Spartak, que empezó buscando dominar. Pero Barcelona pronto se adaptó a la cancha sintética y con goles de Alves y Messi por duplicado lograron el pase a octavos de final. En tanto Benfica recibió el Celtic y el neerlandés Ola John abrió el marcador. Luego los escoceses igualaron en un córner que apareció Samaras. Las águilas apretaron en el último tramo y el argentino Ezequiel Garay le dio la victoria al cuadro luso. Benfica viajó a Barcelona para buscar su pase y tuvo el dominio y muchas opciones que falló. El duelo no tuvo goles y las águilas dependían del Celtic. El cuadro escocés recibió el Spartak de Moscú y dependían de sí mismo. Hooper abrió el marcador que igualó al brasileño Ari. A 10 minutos del final, un penal cobrado por faltas amaras fue anotado por Cummins, que le daba el pase a los escoceses a octavos de final.
Old Trafford vio el inicio del grupo H con Manchester United recibiendo a Galatasaray. Michael Carrick abrió el marcador para el equipo de Alex Ferguson. Pese a la ventaja, los Diablos Rojos no remataron la misma, pero se llevaron la victoria final. La sorpresa se dio en Portugal. Braga allí recibió al club, que tenía el brasileño Rafael Bastos como figura y que marcó un doblete. Ello permitió a los humanos llevarse el triunfo de visitantes, pese a que el Sporting tuvo una mayor posesión del balón. El campeón de humanos recibió en su estadio el Manchester United y abrió el marcador con gol de Capetanos. Con suerte los Diablos Rojos reaccionaron y un doblete de neerlandés Robin van Persie le dio la victoria al subcampeón inglés. En tanto, el Galatasaray recibió en su nuevo estadio al Sporting Braga. El cuadro portugués adelantó vía Rubén Micael al minuto 27. En los descuentos, el brasileño Alan siguió la victoria para el equipo arzobispado, que logró su recuperación. La tercera fecha tuvo al campeón turco recibiendo al Cluj, que se adelantó con un autogol del camerunés Dani Nonko. Galatasaray no aprovechó la ventaja de tener un jugador más desde la media hora de juego y pese a ello Burak Yilmaz logró el empate. La revancha en Rumania tuvo al campeón de ese país superado en operante frente a su par otomano. Un triplete de Yilmaz fue suficiente para que el Galatasaray se lleve la victoria que lo mantenía con opciones para clasificarse a la siguiente fase. Por su parte, Manchester United recibió al Braga, el cual se adelantó con doblete de Alan, pero los cielos accionaron con un doblete del mexicano Javier Hernández y el holandés Johnny Evans, que permitieron la remontada del cuadro local. La revancha en Portugal tuvo una interrupción por fallas eléctricas. Tras ello, Alan adelantó al Braga, pero en los 10 minutos finales, Van Persie, Wayne Rooney de penal y Hernández dieron el pase a los Diablos Rojos a los octavos de final. Los de Ferguson viajaron a Estambul para su duelo de la quinta jornada. Los turcos dieron ritmo al cotejo, siendo conocedores de su necesidad. Un cabezazo de Yilmaz permitió a los rojigualas llevarse la victoria y seguir con opciones de clasificación. Cruyff recibió al Braga en su estadio y resolvió la situación en el primer tiempo. El portugués Rui Pedro marcó un triplete que certificaba al cuadro de Rumania la victoria para mantener sus opciones de pase. Los rusos, que terminaron con 10, quedaban eliminados. Los rumanos fueron al Trafford en búsqueda de un milagro. Manchester United le facilitó las cosas alineando a varios jóvenes y suplentes, situación que aprovechó perfectamente Cruyff. El brasileño Luis Alberto le dio la victoria final con un disparo lejano, pero dependía del Galatasaray. Los turcos viajaban a Braga para enfrentarse al Sporting local. Mossoró adelantó al equipo arzobispado, que tuvo un brillante primer tiempo, pero los cambios de Fatih Terim permitieron una mejor táctica y los Yilmaz, Burak y Aydin dieron la victoria a Galatasaray, que así clasificaba a los octavos de final. Chelsea, pese a su sorpresiva eliminación del máximo certamen continental, encontró su consuelo en la Europa League y se terminó llevando a la final de ese torneo al vencer 2-1 al Benfica en Amsterdam con gol agónico de Branislav Ivanovic en los descuentos, siendo el primer equipo en ser campeón del segundo torneo más importante de Europa, actuando como campeón de la Liga de Campeones. Ambos equipos trataron en semifinales al Basilea y Fenerbahce, equipos que quedaron eliminados en los playoffs previo a la fase de grupos de este certamen máximo nivel continental y que lograban campañas históricas en sus historiales europeos. Los suizos dejaron fuera por penales en cuartos de final del Tottenham, el cuadro que fue perjudicado por el título del Chelsea en la temporada anterior. Los equipos que cayeron en la ronda tercera, Molde, Partizan, Neftchi y Brujas, alcanzaron la fase de grupos, siendo los de mejor rendimiento. Los octavos de final se sortearon el 20 de diciembre del 2012 en Lyon y sus duelos se programaron para el 12, 13, 19 y 20 de febrero y 5, 6, 12 y 13 de marzo del 2013. La novedad sería una publicidad, ya que se emplearon por primera vez vallas publicitarias en LED a partir de aquí y son en las fases definitorias. El sorteo fue presidido por el exjugador inglés Steve McManaman y el secretario general de la UEFA, un tal Gianni Infantino. Shakhtar Donetsk recibió en su estadio al Borussia Dortmund, que trató de asumir el control en los primeros instantes ante los contragolpes ucranianos. Un penal permitió al croata Dario Serna abrir la cuenta. Dortmund circuló el balón y Lewandowski igualó. La tónica siguió en la segunda parte y el brasileño Douglas Costa aventajó al Shakhtar. Un gol le permitió a Mats Hummels empatar el duelo. La revancha en el Signal Iduna Park tuvo ambos equipos tanteándose hasta que el Borussia logró tener el mayor control del balón ante un Shakhtar que esperó atrás. A la media hora de juego, el brasileño Felipe Santana abrió el marcador y 6 minutos después Götze ampliaba distancias. En la segunda parte, el polaco Jakub Błaszczykowski sentenció la serie y con ello el pase del Dortmund a cuartos de final. En tanto, Real Madrid recibió al Manchester United en el Bernabéu y se mostró superior desde el inicio del encuentro, pero no materializaba sus opciones. El que sí lo hizo fue Danny Welbeck, que abrió el marcador para los Diablos Rojos. 10 minutos después, Ronaldo igualó el encuentro. En la segunda mitad, el cansancio hizo mella en los blancos y el United tuvo chances, pero el partido acabó igualado. La vuelta en Old Trafford tuvo a un Madrid enchufado y teniendo el balón, aunque cediendo la iniciativa a su rival.
Luego, iniciada la segunda parte, Sergio Ramos hizo un gol en previa vuelta y abrió el marcador para el United. La expulsión del portugués Nani cambió el destino del partido y el croata Luka Modric y Ronaldo dieron el pase en Madrid en el milésimo partido de Ryan Giggs y el último a nivel europeo para Sir Alex Ferguson. Juventus viajó a Glasgow para enfrentarse al Celtic y sacó ventaja desde temprano con el tanto hecho por Alessandro Matri. Luego de ello, el campeón italiano se resguardó en su área y se mostró con amplia superioridad frente al equipo católico. Hubo muchas faltas y recién en el último cuarto de hora la Vecchia Señora sentenció su ventaja en Central Park con los goles de Marquisio y Bucinich. La vuelta en el estadio de la Juventus tuvo al bianconero nuevamente superior, aunque siendo muy sereno y dosificado dada la ventaja que tenía. Celtic tuvo sus opciones sin apurar a Gianluigi Buffon. Mati abrió el marcador. En la segunda mitad hubo menos empujejos con la Juve teniendo sus opciones en ver la cuenta, lo que logró con Kyle Herrera que consolidó su pase a los cuartos de final. Por su parte, Valencia recibió al Paris Saint-Germain en Mestalla. Ancelotti consolidó temprano una victoria táctica ante el esquema de Ernesto Valverde y que permitió a la Betsy abrir el marcador. Los galos aprovecharon la falta de velocidad valenciana y ampliaron la diferencia mediante Pastore. En la segunda parte, sobre el final, Ibrahimovic fue expulsado, luego que el francés Adil Rami descontara para el Che. La revancha en el Parque de los Príncipes tuvo un Valencia siendo superior desde el inicio del encuentro y poniéndose cada vez más cómodo. Pero en el área se le apagaba la luz y sus esperanzas de a poquitos. En la segunda mitad Jonas le daba esperanzas al equipo de Valverde. 10 minutos después, la Betsy marcó el empate. Luego Valencia intentó empatar la serie, pero no matizó sus chances y el Paris Saint-Germain se clasificaba a los cuartos de final por primera vez desde 1995. Galatasaray recibió en su estadio al Schalke 04 que arribaba con varias bajas por lesión. Ambos equipos se lanzaron con entusiasmo. Yilmaz abrió el marcador al minuto 12 para los turcos y redobló la voluntad de los alemanes, que igualaron con el gol del estadounidense Jermaine Jones. En la segunda mitad, el dominio del balón fue para el equipo alemán y el partido terminó igualado. La vuelta en el Veltins Arena tuvo el cuadro de Terim yendo al arco desde el inicio, pero Roman Neustadter abrió el marcador para el Schalke. Los turcos igualaron luego vía Hamid Altintop y Yilmaz le daba ventaja al Galatasaray. Schalke se volcó al ataque y el brasileño Michel Bastos igualó, pero les faltaba un gol. Este, sin embargo, lo hizo Umut Bulut para los turcos que calificaron a cuartos de final por primera vez desde el 2001. Por otro lado, Milan recibió al Barcelona en San Siro por tercera vez en las dos últimas temporadas. El equipo de Massimiliano Allegri salió bien plantado ante un cuadro catalán que le costó hallar sus huecos pese a tener una altísima posesión de la pelota. En la segunda mitad, los ganeses Kevin Prince Boateng y Suley Muntari dieron ventaja al rosonero en un encuentro que resultó muy accidentado. La revancha en el Camp Nou empezó a lo grande con Messi abriendo el marcador, y con ello el cuadro culé era el dueño de la pelota ante un Milan que le dio todas las facilidades. Messi igualó la serie después. En la segunda mitad, Barcelona consolidó su dominio y los goles de David Villa y Alba le permitieron golear y el pase a cuartos de final dedicándolo a su entrenador Vilanova que estaba superando un cáncer. Porto recibiendo otra KO a la revelación Málaga y lo presionó durante todo el encuentro, aunque no tuvo su mejor noche ya que sus opciones eran contenidas por la defensa malacitana. El equipo de Pellegrini salió más atrevido en la segunda parte, pero hubo menos fútbol. Moutinho marcó el único gol del partido, aunque en posición dudosa y le daba una renta mínima al favor del equipo portugués. La vuelta en la Rosaleda tuvo a los dragones aprovechando los nervios del cuadro local, pero le faltó la puntería necesaria para abrir el marcador. Tras anularse un gol a Saviola, Isco abrió la cuenta para el equipo local. La expulsión de Defour facilitó la labor malagueña y el paraguayo Roque Santa Cruz siguió la remontada. Porto marcaba dos veces, pero estas siendo anuladas, y el Málaga calificaba a cuartos de final por primera vez en su historia. Finalmente, Arsenal recibió al Bayern Múnich en su estadio, el cual aplicó un fútbol metódico. Los ganas fueron explosivos al inicio hasta que Kroos abrió el marcador. La presión bávara aumentó tras ello y Müller amplió las distancias. En la segunda mitad, Arsenal descontó en un tiro de esquina vía Podolski e ilusionó con el empate, pero el croata Mario Mandzukic remató el duelo a 13 minutos del final. La revancha en la Alianza Arena tuvo a Giroud abriendo el marcador para los ganas e hizo pensar en un milagro para su equipo. No obstante, el Bayern tomó el control del cotejo, aunque sin generar chances claras de gol. En el segundo tiempo la misma se hizo mayor, pero en un córner el galo Lauren Koscielny puso el 2-0. Arsenal soñó con el milagro, pero le faltó el tiempo y pasó el Bayern. 3 españoles y 2 alemanes tras el regreso de 3 grandes era el resultado final de esa instancia. Los cuartos de final se sortearon el 15 de marzo del 2013 en la sede de la UEFA Unión y sus duelos se prepararon para el 2, 3, 9 y 10 de abril. Real Madrid recibió al Galatasaray en el Bernabéu y se adelantó con gol de Ronaldo.
El campeón turco no se descompuso y tuvo sus opciones frente a un cómodo equipo de Mourinho. Luego Benzema puso el segundo. En la segunda mitad los leones turcos perdieron creación y dieron el dominio a los merengues, que dieron sentencia a la ida con tanto del argentino Gonzalo Higuaín. La vuelta en el Turk Telecom Arena empezó igual que en la ida, gol de Ronaldo, y permitió al Madrid tener varias opciones. No obstante, el segundo tiempo vio el nacer turco, que volvió al marcador a través de los marfileños Emmanuel Eboué y Didier Drogba, y el neerlandés Wesley Sneijder. Pero esto pesó en lo físico al Galatasaray y Ronaldo aseguró el pase de semifinales al Madrid. Por su parte, Málaga recibió al Borussia Dortmund y le plantó cara frente a un vertiginoso equipo alemán que dominó el partido pero sin puntería. La baja de pulsaciones al final dejó el empate a cero. La vuelta en Alemania tuvo al cuadro de Pellegrini con una estrategia prudente, lo que permitió a Joaquín abrir el marcador. Borussia se lanzó arriba y Lewandowski igualó. A 8 del final, Eliseu dio ventaja al Málaga, pero en los descuentos llegó la remontada local, con los goles de Royce y Santana, este último en claro fuera de juego, para el pase del Dortmund a las semifinales por primera vez desde 1998. El otro cuadro alemán, el Bayern Múnich, recibió a la Juventus en el Allianz Arena y se adelantó en menos de un minuto con gol de Alaba. Pese a ello, el equipo de Conte tuvo la posesión del balón hasta que el ingreso de Robben inclinó la balanza para los de Heynckes. En la segunda mitad, un pase de Mandzukic a Müller puso el 2-0 para el equipo germano. Luego de ello, la necesidad hizo más profunda la Juve en sus llegadas, pero el ritmo fue local y la ida también. La vuelta en el estadio de la Vecchia Señora empezó con respeto mutuo entre los dos equipos y muchas idas y venidas de ataque. La segunda mitad empezó con el empuje de los italianos y tras una opción de Coyle Arena, los bávaros despertaron en definitiva y con los tantos de Mandzukic y Pizarro lograron la tranquilidad necesaria para pasar a las semifinales por tercera vez en 4 temporadas. Finalmente, Paris Saint-Germain recibió al Barcelona en el Parque de los Príncipes en la vuelta de Vilanova, y el duelo tuvo muchas opciones de los dos equipos. Messi abrió el marcador y eso le daba el dominio al Barça, pese a su salida por lesión. Cerca del final, Ibrahimovic igualó y Xavi adelantó a los catalanes de penal. En los descuentos, Matuidi logró el empate que le daba esperanza al PSG. La revancha en el Camp Nou tuvo un ritmo frenético en su desarrollo. Los contragolpes de los parisinos eran muy peligrosos, pero no tuvieron acierto. En la segunda mitad, Pastore abrió el marcador, pero el ingreso de Messi cambió el destino culé. Una jugada suya terminó en Pedro, que anotó el empate. Luego Barcelona controló el encuentro, hizo valer los goles de París y pasaba a las semifinales. Los cuadros dominantes de Alemania y España se convirtieron en los aspirantes al título continental. Las semifinales se sortearon, a diferencia de temporadas anteriores, de manera separada de los cuartos de final. El mismo se realizó el 12 de abril del 2013 en la sede de la UEFA Unión y sus duelos se programaron para el 23, 24 y 30 de abril y el 1 de mayo. Borussia Dortmund y Real Madrid se volvieron a ver las caras tras hacerlo en la fase de grupos, y el equipo de Kroos se dio de manera arrolladora en el Signal Iduna Park. Un centro de Götze encontró a Lewandowski, que abrió el marcador. Al Madrid le costó salir de su campo, pero un error de Hummels permitió a Ronaldo marcar el empate cerca del final del primer tiempo. En la segunda mitad, el partido encontró a su figura y esa era Lewandowski. El polaco marcó 3 tantos en un cuarto de hora, el último de penal, y le daba la ventaja en la ida para el Borussia. La vuelta en el Santiago Bernabéu empezó como en la ida, con un inicio arrollador para el equipo local, en este caso el equipo de Mourinho, que no pudo batir a Roman Weidenfeller pese a ello. Luego del primer cuarto de hora, el Dortmund empezó a llevar en cuenta su terreno. En el segundo tiempo, el Borussia acumuló más opciones con la mira en estirar su ventaja. Los cambios que hizo el Madrid le dieron frescura y en 6 minutos Benzema y Ramos anotaron para soñar con la remontada, pero el tiempo esta vez no le alcanzó. El Borussia Dortmund volvía a una final europea por primera vez desde 1997. En la otra llave, Bayern Múnich recibió al Barcelona y empezó con varios ataques que no dejaron salir de su área al cuadro catalán. Al minuto 24, Müller logró abrir el marcador tras un balón cabeceado por el brasileño Dante. Los bávaros reclamaron penales por manos de Gerard Piqué y Sánchez. La superioridad del cuadro alemán permitió a Gómez aumentar el marcador e iniciar la segunda parte pese a estar en fuera de juego. Robben hizo el tercero, pese a un bloqueo que sufrió Alba de parte de Müller, quien luego marcó el cuarto para cerrar el duelo de ida. La vuelta en el Camp Nou tuvo al equipo de Vilanova teniendo la pelota con la esperanza de reducir la desventaja, y trató de llegar de a pocos al pórtico de Manuel Neuer. Tuvo opciones, aunque superar el muro germano era complicado. Esto pese a que la superioridad era de los bávaros y que en el segundo tiempo fue enorme. Robben abrió el marcador a la vuelta del descanso e hizo que el Bayern tuviera el control, pudiendo cerrar el partido en menos de 5 minutos con un autogol de Piqué y un cabezazo de Müller que sellaron el pase de cuadro de Heynckes a la gran final. Estas series hicieron demostrar la superioridad y poderío del fútbol alemán frente al español. La final fue programada a realizarse el 25 de mayo del 2013 en el estadio de Wembley, en Londres.
la cual fue elegida por la celebración de los 150 años de la fundación de la Football Association y que fue seleccionada el 16 de junio del 2011. Era la primera final entre cuadros alemanes y era la corona a una rivalidad que empezó a ser más notoria en la década del 90. Aunque el Bayern ayudó a salvar de la quiebra al Borussia en el 2003 con un préstamo de 2 millones de euros. Kevin Spacey dirigió la ceremonia inaugural del encuentro que fue arbitrado por el italiano Nicola Rizzoli. Holger Bad Zuber y Toni Kroos eran las socios de protección del Bayern, al igual que Götze para el Borussia, y que ya sabía que se iba a ir a su rival de turno el siguiente año. El Dortmund salió más enchufado que un Bayern, tanto dormido, y rápidamente le metió el miedo en el cuerpo con claras ocasiones de sus jugadores polacos y de Royce. Pese a ello, el Bayern era superior en la posesión del balón, pero le costaba salir de su campo en la primera media hora de juego. Pero poco a poco empezó a llegar a la valla de su rival. El partido se jugó a un ritmo altísimo con rápidas transiciones de un área a otra y ocasiones inmejorables para los dos equipos, pero no hubo goles al momento del descanso. El segundo tiempo empezó con un duelo que se volvía cada vez más trabado y tuvo varias introducciones por este motivo. Hasta que cerca de llegar a la hora del partido, Mandzukic decidió romper el hielo y le dio la ventaja al Bayern tras una jugada de Ribéry y conexión de parte de Robben. Los de Heynckes parecían controlar el encuentro, pero Dante hizo una falta a Royce que se cobró como penal. Esto permitió que Kai Gundogan marcara el empate. Esto expolió a los bávaros, ir a toda marcha por la victoria y tuvo sus opciones que fueron contenidas por Weidenfeld. Cuando la final parecía abocar a llegar al tiempo extra, Ribéry controló un balón de espaldas dentro del área y le dio un pase a Robben que engañó a dos defensores y marcaba el 2-1 a un minuto del final. Es así que llegaba el final a una de las mejores definiciones de los tiempos recientes. Bayern Múnich lograba así su quinta corona europea y lo hizo demostrándose el mejor equipo europeo de la temporada. Los dirigidos por Heynckes demostraron su superioridad en todos los pasajes de la competición y teniendo el dominio de juego, además de una plantilla demoledora, que además tuvo de protagonistas a Jerome Boateng, el español Javi Martínez, el belga Daniel Van Buiten, el ucraniano Anatoly Timoshuk y el brasileño Luis Gustavo, entre otras de sus figuras. Su capitán Philipp Lahm levantó la corona en la tribuna en la que estaba la canciller germana Angela Merkel. La temporada del Bayern tuvo a la Champions como la llave de su corona, ya que obtuvo la Supercopa alemana frente al Dortmund y la Bundesliga con récords, al sacarle 25 puntos de ventaja al Borussia y ganar el título a 6 fechas del final en un torneo donde obtuvo 29 victorias. Además, logró la Pokal superando al Dortmund en cuartos de final y en la final derrotó 3-2 al Stuttgart en el Olímpico de Berlín. El retiro anunciado de Heynckes hizo que el español Josep Guardiola fuera contratado antes de lograr el título europeo, y con él afrontó la Supercopa de Europa en el Eden Arena de Praga, que obtuvo por penales desde igualar a 2 ante el Chelsea, y así lograba el Bayern el título que le faltaba. En el Mundial de Clubes disputada en Marruecos, Bayern superó en semifinales del Guangzhou Evergrande chino en Agadir, y el duelo final en Marrakech lo tuvo de vencedor por 2-0 frente al local Raja Casablanca. El Bayern arribaba en la siguiente temporada con el deseo de ir por su sexta corona, pero el Dortmund, Real Madrid, Barcelona y otros querían arrebatársela, pero todo ello lo haremos en nuestro próximo video. Espero que les haya gustado este video y gracias por tu sintonía. No te olvides de darle me gusta y suscribirte a Liga Poronga. Créeme que me ayudarías bastante haciendo ello. Puedes revisar también todos los videos anteriores de esta saga de la historia de los mundiales y coméntame también sobre tus sensaciones de esta competición. Saludos a todos y nos vemos en el siguiente video.